Señor, pero tú has ido abriendo puertas como para que se dé esta oportunidad de que vaya, Señor, a un lugar a veces tan difícil de poder conseguir una visa. Ella lo ha hecho, Señor, solamente en tu nombre, como ella reconoce y dice, Señor, sin ningún recurso económico extra, sino por tu voluntad. Señor, que tenga una experiencia linda allá, que abra más sus ojos y cuando vuelva, Señor, realmente sea una persona completamente diferente, que te ame y que se reúna con gente que te ama también allá en Estados Unidos, Señor. Oramos por Nilito, que está volviendo también de su viaje largo hasta el Brasil. Señor, viendo los familiares y todo eso, que todo ese tiempo haya sido una experiencia para él, para tomar decisiones en su vida. Señor, pedimos por el trayecto, que tú los cuides. Oramos por los enfermos, de una manera especial por Fabricito, Señor, que sigue en la clínica. A veces nosotros nos sentimos tan impotentes de no poder hacer nada, porque no está en nuestras manos, Señor, solamente poder consolar y orar por la familia. Y eso es lo que hacemos, Señor, darles consuelo a esta familia. Señor, ayuda también a Fabricito, su cuerpo, todos los médicos, Señor, que siempre estén a su cuidado, Padre Celestial. Oramos igualmente por Vilmita, que ya se está recuperando. Gracias, Señor, a ti hemos visto una recuperación tan rápida. Señor, hemos visto tu poder. Señor, te pedimos que tú siempre cuides de ella y que siga apoyando en la iglesia como lo ha hecho hasta este momento. Mucha gente ha conocido a través de ella, muchos niños que ahora son adultos, Señor, han conocido tu palabra a través de ella. Señor, hermanas, así queremos acá en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Y los que estamos acá, Señor, también pedimos tu dirección y que tú nos ayudes. Que este mensaje nos haga pensar, Señor, y que sea conforme a tu voluntad. Que no sea, Señor, un conocimiento humano, sino que algo salga, Señor, del Espíritu para poder ministrar los corazones de cada uno de los hermanos. Oramos igualmente por los que están en camino, Señor, que tú los hagas llegar sin dificultad alguna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Bien, esta semana yo tuve experiencias muy interesantes, ¿no? Pero el Señor cómo ha estado en todo esto. Yo he ido a Oruro, pero una cosa que me llamó la atención y realmente me regocijó fue una fotografía que vi en Facebook y decía la promoción 69 del Colegio Ricky de Oruro, el Colegio Evangélico, porque yo salí de ese colegio. Y vi a mis amigos, pero tan niñitos, yo también me vi niñito y decía, Señor, ¿qué es lo que ha pasado? 50 años que vamos a cumplir después de haber salido del colegio. Pero es toda una vida completa. Pero esta fotografía ha generado una serie de, yo pienso, ha movilizado a nuestra gente y han empezado a escribir, porque ahora ya hay casi 69 personas del colegio que han empezado a escribir. Pero yo me puse a pensar, conocí a muchachas del colegio que estaban ahí, ¿no? Y después aparecen sus fotografías de una manera diferente. A mí también seguramente me ven, pues porque yo era tan delgadito, ya me ven bastante gruesito, ¿no ve? Entonces pasan los años, ¿no? Y se nota cómo el Señor. Entonces llega un momento en el que tú te pones a evaluar qué has hecho en este tiempo, ¿no? Y ahora empiezan a preguntar los muchachos qué es de tal persona, qué es de tal persona, y algunos han fallecido también, ¿no? Entonces llegamos a un momento en el que tenemos nosotros que meditar, pero yo estaba contento y feliz porque este colegio es un colegio evangélico, el colegio más antiguo particular de toda Bolivia, es el Colegio Ricky de Oruro. Cuando yo estudiaba todavía eran los profesores canadienses, yo tenía profesores canadienses porque era de la misión canadiense, ¿no? Y cómo han establecido y han implantado el evangelio en ese colegio, y muchos sabemos que hemos salido de ese colegio, un colegio bautista, gente que ha escuchado el evangelio. Tal vez muchos no lo han tomado tan en serio, pero han escuchado el evangelio y han podido ir adelante. Queridos hermanos, así es la vida. La iglesia nos ordena, la iglesia nos ayuda a vivir una vida como el Señor quiere que hagamos. Yo agradezco tanto al Señor de que el Señor se ha manifestado tal vez desde pequeñito en mi vida. Pero mi papá ha ido complementándonos, mi familia, para estar en colegios evangélicos, y así como hemos salido de un colegio evangélico. Y ahora esa conducción que nos han dado de niños persevera hasta ahora. Y después de 50 años de habernos graduado ya, porque este año cumplimos, ahora hay una emoción de que nos vamos a juntar a fin de año los exalumnos. Allá en Oruro están viniendo, creo, están animándose a venir desde Chile también. Tenemos en Argentina algunos. Y en otros lugares, hay uno que estaba en Estados Unidos que no lo hemos ubicado, pero desde muchachito se fue. Hermanos, la iglesia realmente es el centro, es la familia del cristiano. Y estamos hablando
En estos mensajes estamos hablando justamente de qué es la iglesia. Vale la pena concientizarnos de qué es la iglesia. A veces no tomamos tan en serio, nos vamos a otras reuniones en vez de que vengamos a la iglesia. Y hemos nosotros visto, de acuerdo a la palabra, que la iglesia es una organización divina. La iglesia, dice la palabra del Señor, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que está aquí en la tierra representada porque la cabeza está en el cielo y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, la cabeza allá en el cielo, en el lugar celestial, y su cuerpo aquí en la tierra. Así que nuestra organización, nuestra iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una organización celestial, hermanos, y no tenemos que confundir. Si me invitan para una cosa u otra cosa, y para mí tengo una reunión en la iglesia es primero porque es la organización celestial. Tenemos que aprender a priorizar. Yo me acuerdo, tal vez no conscientemente, que aprendí de pequeñito. Si me faltaba a una hora de la iglesia, yo lloraba. Para mí el castigo era decir, no vas a ir a la iglesia. Para mí era un castigo. Si te portas así, no me vas a ir a la iglesia. Para mí, no, papi, quiero ir a la iglesia. Entonces, desde pequeño uno adquiere hábitos. Pero no tiene que ser en ese sentido de que te han dicho, ¿no? Sino tú tienes que entender de que la iglesia, ¿no?, es el cuerpo de Cristo. Si te estás faltando, es que estás saliendo de esa comunión con el Señor. Como al decir, Señor, un ratito voy a ir a pecar, después voy a volver. No es la forma, ¿verdad? Teniendo un grupo, teniendo una iglesia y todo eso. Entonces tenemos nosotros que apreciar. Estamos nosotros estudiando acerca de la iglesia. Ya hemos enfocado, desde 3 puntos de vista la iglesia, como la Biblia enseña. La primera parte, cuando hemos enfocado, hemos dicho que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo que tiene diferentes miembros que funcionan, ¿verdad? Yo tengo aquí mi problemita en este momento, y he ido al médico, que mi dedo está empezando con artrosis, dice el médico, ¿no? Ha aparecido de noche a la mañana chuequito. Yo dije, ¿qué ha pasado conmigo? Nunca ha sido así. Y cuando toqué piano me di cuenta, pero de noche a la mañana ni siquiera ha sido poco a poco. Fui. Y a veces cuando toco ahora fuerte me duele. Imagínense cuando ya no mueve, este dedo ya no voy a poder tocar, ¿verdad? Un solo miembro no funciona y el cuerpo ya no da a su capacidad. No funciona a su capacidad, hermanos. No sé si han tenido ustedes la experiencia de tener un oído tapado, a veces nos tapa, ¿verdad? Te pones incómodo. Cuando uno de tus órganos no funciona bien, te pones incómodo. No puedes rendir al máximo. Y la iglesia dice que es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo tiene que estar sano. Este cuerpo tiene que movilizarse, ¿no? Tiene que ser independiente este cuerpo porque tiene que dar resultados y tiene que producir. La iglesia es así, el cuerpo de Cristo está acá en la tierra y se mueve a través de su Santo Espíritu. Si nosotros hacemos que la sangre circule en nuestro cuerpo, y por eso también nos movemos, por eso también hacemos muchas cosas, ¿no? Porque la sangre nos mantiene vivos, activos, con energía y con todo. Por eso también los médicos nos hacen primeramente dice análisis de sangre, cómo está tu sangre, ¿no? Análisis de orina para ver cómo tú estás moviendo todo lo que ingieres, ¿no?, en tu organismo y todo eso. Y el Espíritu Santo se mueve a través de nuestro cuerpo. Pero nosotros no queremos que se mueva. Somos miembros de la iglesia. Cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo no está circulando por ti. Y hace que el Espíritu Santo y ese cuerpo ya no se moviliza como antes. Hermanos, es muy importante entender que nosotros, como miembros de la iglesia de Cristo, tenemos un rol, ¿no?, que Dios mismo nos ha dado para poder hacer funcionar el cuerpo de Cristo. Y el Señor dice que nos va a examinar y todo, y nos va a preguntar, a ti te he hecho dedo, ¿qué has hecho con ese dedo allá en la tierra? Como dedo, ¿qué has hecho? Tal vez no has hecho nada. Tú eras pies, ¿no?, en mi cuerpo, estabas en los pies de mi cuerpo allá en la tierra, pero ¿qué has hecho? A veces ni ibas a la iglesia, ni hacías esto, ¿verdad? Y tampoco tal vez no van a perder la salvación, como dice la palabra, pero dice que va a haber también coronas, dice que va a haber galardones, la palabra nos dice. Entonces nos va a premiar, nos va a hacer algo que realmente nos haga sentir bien. Entonces la base bíblica para reunirse, ¿qué es?
Tal vez los niños deberían pasar, están en clase, ahorita entran. Sí, hermano, pasen, tóquenle la puerta y por aquí ya. Y lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Entender de qué realmente es la iglesia, por qué nos reunimos entonces, por qué tenemos que tener ese deseo de reunirnos. Entonces, ahora vamos a más o menos analizar desde el punto de vista de la iglesia universal. Para el Señor hay una sola iglesia, ¿verdad? No dice que el Señor es bautista, este va a ser bautista, o los de la UCE van a entrar, los pentecostales van a entrar. No va a decir, para el Señor es una sola iglesia. Aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón y ha dicho, Señor, entra a mi vida, yo quiero hacer tu voluntad, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador de mi vida. En ese momento tú estás implorando al Señor, pidiendo al Señor que perdone tus pecados y te haces miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero no termina ahí, porque la palabra nos enseña que aquel que dice que cree y fuere bautizado. Mientras tú no estás bautizado, no eres miembro de la iglesia. Todavía. Tú eres miembro cuando te bautizas. Cuando tú pasas, porque tú estás diciendo en público, Señor, yo estoy muriendo a mis pecados como tú has muerto en la cruz del Calvario y ahora, Señor, resucito junto contigo para cosas nuevas. Y el bautismo es justamente ese testimonio ante los demás. Y en ese momento tú ya eres miembro de la iglesia del Señor. La palabra dice que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al cielo. A la iglesia puede venir todo tipo de gente, pero yo no puedo conocer el corazón de cada uno de ustedes, hermanos. Tal vez otros vienen con algún interés nomás, o tal vez vienen solamente porque no saben a dónde ir, pero no están yendo con ese deseo de servir al Señor y aprender su palabra. Porque el propósito de la iglesia, vamos a hablar también, es algo. Tiene un propósito el venir a la iglesia, y es aprender su palabra, y luego poner por obra eso que hemos aprendido, y ser ciudadanos del cielo, aquí en la tierra. Aprender a vivir de una manera completamente diferente de los valores del mundo, pero con los valores de Dios. Entonces, en un plano universal, en un plano general, en toda la tierra es una sola iglesia. El Señor mira con un solo ojo a aquellos que creen en Él. Pero también lo que el Señor hace es que la iglesia, como está en diferentes lugares, llegamos al nivel de iglesia local. La iglesia local es como una sucursal de esa iglesia universal, pero de aquellos que practican la verdadera palabra, que están con esa misma motivación, que están con ese mismo conocimiento de que somos nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Y lo único que nosotros estamos haciendo en este lugar, como en Cochabamba, en Valdivieso, Plaza Colón, estamos nosotros visibilizando nuestra fe. ¿No? Nosotros tenemos que mostrar esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos visibilizando. Si no nos reunimos, porque la iglesia quiere decir reunión. No es el templo, no es la pared ni nada. La iglesia es la reunión de cristianos. Iglesia, sinónimo a asamblea, dice. En una asamblea que se hace, se habla. En una asamblea que se hace, se comparte. Entonces, cuando decimos estoy yendo a la iglesia, dice estamos yendo a la asamblea, en el que van a hablar de Dios, ¿verdad? A eso estamos viniendo, a aprender, a enterarnos qué es lo que está pasando. Entonces el mundo va a creer, el mundo va a decir, realmente se reúnen, ¿por qué se reúnen? Parece que no hay sentido, no les dan nada y ni nada, pero se reúnen. Entonces la gente cree, y la palabra dice para aquellos que creen, para que la gente crea, no que yo soy un Dios vivo y verdadero, se va a ir moviendo a través del Espíritu Santo. Es muy importante por eso identificarse con una iglesia. La iglesia es como una familia. Mi familia Ancaya Alcócer. Mis hijos, por más que quieran, son así, aunque se cambien de apellido, porque llevan mis genes, me llevan de todo, de mi esposa y de mí, ¿verdad? Aunque se cambien de apellido, pero son Ancaya Alcócer, mis hijos. Y de la misma manera yo tengo que tener una identidad local.
No es bueno estar cambiando de una iglesia a otra iglesia a otra iglesia. Hermanos, desde que yo he sido creyente, desde mis 9 años, mi primera iglesia, donde he nacido, Iglesia Betel, hasta que tengo casi mis 16 o 15 años. Segunda iglesia fundó mi papá, la Nueva Jerusalén, hasta que he salido de ahí. Cuando estaba en Cochabamba, mi iglesia, la iglesia Bolívar. He estado 12 años como anciano ahí. Identifícase con una iglesia, porque es tu familia. Ellos velan por ti. Tú no puedes estar saliendo y cambiando como cualquier otro tipo. No, eso está mal. No, por ejemplo, yo no quiero que mis hijos, a mis hijos los he mantenido en mi casa. Almorzar juntos, estar juntos. Ahora ya son mayores, salen, hacen lo que sea. Al final de cuentas ya son mayores, tampoco después. Pero mientras están bajo mi cuidado y bajo mi autoridad, ¿verdad? Yo tengo que mantener la familia junta y dar los valores. ¿Dónde aprendemos valores? Justamente una conversación en la mesa, ¿verdad? Porque para comer todos nos juntamos y ahí transmitimos valores. Ya cuando son mayores es bien difícil. Dice, ya tengo este programa, me voy. A veces ni te avisan siquiera ya. Pero digo, Señor, ya les he informado que vayan donde sea. Lo único que me preocupa es que les pase algo y no digan. No, yo estoy feliz cuando me dicen tal hora voy a llegar o lo que voy a, pero no me interesa dónde estén, porque yo sé que se van a cuidar. Porque hemos transmitido valores en la familia. Y eso mismo se transmite en la iglesia, hermanos. Si tú no vas a una iglesia de afinidad, no vas a adquirir valores. O si tú vas visitando y comiendo por todo lado, ¿qué cosa puedes aprender? Vas a comer todo tipo de comida, ¿verdad? Es como una alimentación que cuando comes en la calle, cualquier cosa comes también. Mientras en la casa, como en mi casa, por ejemplo, yo vuelvo como al hospital a mi casa, porque mi esposa cocina de una manera diferente. Ella, por ejemplo, siempre está balanceando la comida. No estamos comiendo ensalada, dice, ensalada tiene que comer, aquí está todo. Bien, ¿verdad? Pero en la calle a veces me como puro chuño porque me gusta el chuño. Si no hay ensalada tampoco me preocupo porque me gusta, ¿verdad? Pero alguien tiene que cuidar y en la casa cuida a mi esposa, siempre está la comida bien equilibrada. Y en la iglesia tiene que ser así y depende, pues a qué iglesia asistes, así vas a ser. Así como es el pastor, tú vas a ser transmitido. Si vas a ver al pastor todo despamparrante, igualito tú vas a caminar. ¿Por qué no ustedes caminan igual que nosotros, hermanos? Porque del papá copio o de la mamá. Y a mí eso me ocurre. Cuando yo voy a visitar a mi hijita que visita a su casa, papito, ¿te vas a quedar a comer? Me dice, sí. Igualito que en mi casa, igualito que mi esposa, igualito cocina. Con los mismos elementos, porque ha aprendido en el hogar. Pero si estuviera caminando por todo lado, seguramente aprendería también cosas diferentes. ¿Verdad? La iglesia es muy importante, la iglesia local. Estamos bajando de la iglesia universal, que es una sola iglesia, que el Señor ha ganado con su propia sangre, pero también hay iglesias locales. Y el Señor nos dice que estemos en una iglesia local, que tenemos que identificarnos con un grupo que es la iglesia, y soy miembro de esa iglesia. Y para ser miembro de esa iglesia yo tengo que bautizarme. Y si ya me he bautizado en otro lado, es decir, bueno, yo quiero ser miembro de esta iglesia, ¿verdad? O en otras denominaciones, como la tenemos en la Unión Cristiana Evangélica, vamos con carta de recomendación. Cuando nos trasladamos a algún lugar, decir, bueno, este hermano ha sido fiel en la iglesia, entonces ahora quiere pertenecer a esa iglesia, ¿verdad? Y tomo de una manera seria. Ya no estoy... Es como enamorar con 5 enamorados y decir, ¿con quién me voy a casar? ¿No? Tú tienes que enamorar con uno nomás y casarte con ese, ¿verdad? Y la palabra dice eso. Por eso no podemos estar picoteando. Lo que hoy en la mañana vamos a justamente estudiar es eso, formas de reuniones. Hemos dicho que la iglesia es el cuerpo de Cristo, hemos definido de qué manera. Otra cosa, hemos estudiado la iglesia como la casa de Cristo, no donde hay reglas, donde hay normas, tú aprendes y aprendes la santidad del Señor, tú aprendes cómo es el Señor y de acuerdo a eso tienes que actuar. Y el otro dice la palabra, el último, que es como la novia de Cristo, la esposa del Señor, dice la iglesia. La iglesia es la esposa y ahí aprendemos que nosotros tenemos que amarla, tenemos que quererla, ¿verdad? El amor del Señor es diferente, hermanos. Yo la veo a mi esposa ahora
Mi esposa era muy linda, no está aquí por ustedes, muy linda. Y yo no era lindo. Por eso dije, hijita, ¿por qué te has casado conmigo? ¿Por qué? Le digo, ¿por qué no me dice? Porque soy inteligente, ¿no? Le dije, porque de belleza no tengo nada, pero era muy bonita, muy linda. Yo me acuerdo en la universidad en Estados Unidos, cuando estábamos en la universidad, teníamos recepciones así con estudiantes y docentes. O sea, aparecían mis docentes y le miraban a mi esposa y le decían, ¿qué esposa más linda tienes? Y yo decía, es verdad, yo tengo esa esposa linda. Entonces, pero también si es linda, algo tengo que tener yo para que me haya aceptado ser mi esposa, ¿no? Algo bueno debo tener. Hermanos, ¿cómo uno ama a su esposa? Yo la veo ahora después de 40 años de matrimonio que tenemos y la quiero más. La veo, digo, esta mujer me ha ayudado a criar a mis hijos. Por esta mujer estoy donde estoy. Veo ese reconocimiento que con ella hemos formado este hogar y la quiero más. Y la palabra del Señor dice eso. Nosotros tenemos que amar a la iglesia porque es nuestro propio cuerpo y la palabra nos dice, ¿no? Que la esposa es la iglesia, que la esposa es el cuerpo de Cristo. ¿Quién aborrece? ¿Verdad? Aquí está llegando la esposa. El ejemplo he dado del amor del Señor. Pero es eso. Hermanos, tenemos que amar ese cuerpo del Señor. Nuestra cabeza está en el cielo. ¿Cómo tenemos que amarlo a Él? ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz del Calvario, dice, se sacrificó por nosotros y nos da la salvación eterna. Y eso es reconociendo lo que Él ha hecho nomás. ¿Quién no es agradecido cuando te regala dinero? Cuando alguien te da gracias, ¿verdad? Esta mañana a mis nietitos, ayer yo fui para sus alcancías, las voy a dar a mis nietitos y me olvidé ayer. Yo dije, pues voy a dar para la alcancía a mis nietos, pues. Y me olvidé. Y esta mañana aparece y me dice, hijitos, me he olvidado para sus alcancías. Aquí está, hijito, aquí está. Vienen y me abrazan y dice, papito, abuelito, gracias, abuelito. ¿Quién no reacciona así cuando alguien le hace un favor? Alguien, el Señor ha hecho eso, ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros, hermano, no es poca cosa. A que tú estés crucificado, allá Él se crucificó, le hicieron crucificar. Tenemos que amar por esa acción al Señor, decirle, Señor, yo te amo y te quiero. Esa reacción tiene que haber. Hemos dicho que en el pasado eso ha hecho por nosotros, pero en el presente, ¿qué hace? Nos ordena nuestra forma de vida. La palabra acá nos enseña cómo tenemos que vivir como cristianos, cómo que tengo que ser como papá, cómo tiene que ser la pastora como mamá, y los hijos, cómo tienen que ser con sus padres. Nos ordena. Si nosotros aquí en la tierra vamos a conocer la palabra del Señor, no vamos a tener problemas. Vamos a tener hijos que realmente sean orgullo sano para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos educado conforme a la palabra del Señor. ¿Y por qué no agradecerlo? Mucha gente va al psicólogo. Yo digo, qué barbaridad. Están confiando más en el psicólogo que en la palabra de Dios. Ahora está de moda ir al psicólogo, Entonces el psicólogo ha anulado la palabra de Dios. ¿Por qué están yendo al psicólogo? Porque no han tenido formación en el hogar. No han tenido una formación en la iglesia, tal vez no han ido, no han tomado en serio, pero no han aprendido sencillamente. Entonces van al psicólogo. Pero si tú aprendes la palabra del Señor y estás haciendo que el Espíritu Santo te vaya ministrando, tú vas a ir cambiando, porque dice la palabra que el Espíritu Santo pone el querer y el hacer. El Espíritu Santo te da sabiduría, el Espíritu Santo te da conocimiento, te da seguridad. Hermanos, ahorita me están viendo a mí con la autoridad como gran cosa aquí hablando al frente. Si me hubieran conocido de chiquito, los que han visto mi fotografía de 50 años van a ver flaquita así en la última parte de la fotografía. Pero cómo el Señor transforma, cómo el Señor te va haciendo ir de gloria en gloria cuando tú realmente estás en Él. Yo me siento bien bendecido, hermanos, porque de ese grupo que he visto, el que tiene mayor formación académica soy yo, y en ese entonces no era así. Un día sale en el Facebook, ahora como dice el Facebook, te acerca a tus amigos, ¿no? Ya ves, te aleja de tus amigos, inmediatamente de tu familia cercana, porque todo es así. Pero un día me escribe,
en mi cumpleaños, como siempre dan esas felicitaciones en cumpleaños, y apareció mi cumpleaños. Y decía casi los años que estaba cumpliendo. Y después de casi 40 años, un amigo me escribe y me dice: ay, Remigio, qué felicidades, había visto las fotografías, por tu matrimonio, que todavía sigues con tu primera esposa. Imagínense, hoy se han cambiado hasta 2 o 3 esposas. La palabra del Señor, hermanos, te ordena. Tenemos que agradecer porque nos da una forma de vida, y nosotros a veces negligentes ni venimos a la iglesia a estudiar. Y en nuestra casa peor, como no estamos acostumbrados a leer ni leemos. Entonces por lo menos la iglesia es el lugar donde escuchas por lo menos la palabra. Y tienes que venir, tienes que ir a la asamblea que el Señor ha convocado. Entonces por eso es que tenemos que amar al Señor. Uno, porque se sacrificó. Otro, porque nos da una forma de vida, ¿no? Para no estar yendo al psicólogo y estar teniendo las respuestas a nuestras necesidades, ¿verdad? Y porque también tenemos que amar, dice la palabra, en el futuro, porque también tenemos un futuro promisorio. Nosotros vamos a ir por la eternidad al cielo con Él, ¿no? Vamos a estar por la vida eterna. Y tenemos que trabajar aquí en la tierra para tener una vida, pero en el cielo, lleno de galardones, lleno de coronas. Dice, nos va a dar coronas el Señor, ¿no? Nos va a dar regalos, porque por el trabajo que hemos hecho aquí en la tierra. Por lo menos eso que nos ayude, ¿verdad? A poder ir adelante. Estamos ahora justamente hablando, ¿por qué las reuniones entonces? Porque la reunión es una asamblea, ¿no? La reunión es algo en el que tenemos nosotros que hablar del Señor. Entonces, estamos hablando de la organización como iglesia, hemos hablado de la Iglesia Universal, donde todos los que hemos aceptado al Señor y nos hemos bautizado somos parte. Ninguno más puede entrar. Otra cosa es que asistan a la iglesia, pero no son parte. El segundo, pasamos a la parte local, ¿verdad? Y decimos que aquí en la parte local, en la iglesia pequeñita, es nuestra familia, es donde tenemos que aprender la forma de ser, el comportamiento, los principios, todo lo que la Biblia nos enseña. Entonces, la Biblia nos enseña también de que en ese entonces había la Iglesia Universal, después había una iglesia. Voy a pedir que, para hacerlo rápido, porque tenemos Santa Cena, que me voy a dar versículos para que me lo abran, ¿ya? Entonces, en 1 Tesalonicenses 2:14, Rolito, 1 Corintios 16, 1, Marcelo hasta no, ¿ya? Y en 1 Corintios 16, 19, hermana, ¿puede? ¿Ya? 1 Corintios 16, 19, tengan marcados nomás, ¿ya? Hechos 8, 1, ¿quién puede? La hermana, ya, Huguito. Y Hechos 13, 1, ¿quién puede? Ya, hermana, entonces, Hechos 13, 1, 2 Corintios 11, 28, ¿quién podría? Pastor, ¿ya? Y 1 Corintios 1, 2, porque vamos a ir mencionando nomás. ¿Cuál le dije? 1 Corintios 6, 1 creo que es de usted, ¿no? Sí, 16, 1. No, 16, 1. ¿Ya? Sí, 16, 1. Bien, entonces vamos a ir hablando justamente de las reuniones. ¿Por qué tenemos que estar? Es como antes se había organizado también la iglesia y por qué nosotros nos organizamos de esa manera. Entonces la iglesia universal era una, pero también dice la iglesia de tal lugar, como decir la iglesia de la calle Valdivieso, la iglesia de Cochabamba, una en ese entonces, ¿no? En 1 Tesalonicenses 2:14, ¿no? ¿Quién tiene? Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ya, entonces, ¿de dónde habla? ¿De dónde habla? Dice, ¿de la iglesia dónde? En Judea. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que es bíblico, decir, de la iglesia de Cochabamba, y más aún de la iglesia BMI, o de la iglesia de Carachipán, o de la iglesia
¿verdad? Incluso hay mensajes del Señor para tal iglesia. Entonces, si yo participo en diferentes iglesias, ¿qué mensajes diferentes voy a recibir? Por eso tenemos que ser parte de una iglesia. Y no podemos confundir un grupo con una iglesia también. Tiene que ser la iglesia. La iglesia de Judea, dice la iglesia de Cochabamba. Este está hablando como país. La iglesia de Bolivia debería ser una sola, pero no es por las diferentes formas de pensar e interpretar la palabra, la gente no se sujeta. Estamos hablando de un aspecto universal, que es la iglesia. Estamos bajando una situación de país, la iglesia en Bolivia. Hay otro ejemplo también, yo quisiera que leamos en 1 Corintios 16:1. Ya, 1 Corintios 16:1. Sí, por favor, hermanito. Primera Corintios 16:1. Lo que vamos a identificar es el lugar. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen en las iglesias De Galacia, ¿no? De Galacia, ya. Entonces Galacia también era un área, ¿no? Dice que es la Turquía de ahora más o menos. Entonces había también un área en el que la iglesia estaba organizada, ¿no? Que era en ese. Toma asiento, hermanito. Entonces en la iglesia de Galacia, que ahora es Turquía. Estamos bajando de ese nivel universal a un nivel territorial. Y en 1 Corintios 16:19, ¿alguien tiene? También el mismo pasaje está, pero el 19, ¿no? Sí. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, saludan mucho en el Señor. Gracias, Marcelita. Entonces, las iglesias del Asia, o sea que de una manera general da un mensaje, pero a un territorio, ¿no? Por eso podemos decir las iglesias de Bolivia, las iglesias de Honduras, las iglesias del Brasil, ¿verdad? Entonces, uno es la iglesia universal, que el Señor con un solo ojo nos mira a todos, y aquellos salvos, ¿verdad? Nos miran. Pero también aquí en la tierra nos hemos organizado tal vez como países, ¿ya? Pero incluso bajamos más abajo, que es a nivel local, a lo que vamos a hoy en la mañana ir, ¿no? ¿Por qué nosotros en la iglesia local? Voy a pedir que en Hechos 8:1, ¿quién tiene Hechos 8:1? Ya, léemelo por favor. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Gracias, hermano. Jerusalén, hemos dicho, digamos como decir Israel, Jerusalén. Bolivia, Cochabamba, Bolivia o La Paz, ¿verdad? Entonces baja ese nivel local. ¿Ya? Baja, entonces o sea que es bíblico el tener una iglesia local, porque muchos dicen, no, yo soy evangélico y donde sea voy a participar. Yo soy evangélico y me entro nomás como turista a cualquier lugar, ¿verdad? Entonces salgo y tampoco tengo responsabilidad ni nada. Esa no es la forma. Entonces acá está hablando la palabra. Hechos 13:1, igualito, a ver. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, y que se llamaban Miguel, Lucio de Sirene, con Herodes, Ajá. el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, Y Saulo. Ahora, ¿qué lugar nos dice acá? Antioquía, ¿verdad? Entonces son las iglesias locales. Si nosotros seguimos estudiando cómo el Señor en cada iglesia se ha manifestado con dones, así como en grande la iglesia se manifiesta, y la iglesia es como una gota que tiene las mismas características de esa agua. Somos una gotita aquí como iglesia local, pero somos parte de ese todo, ¿verdad? Y los que somos parte de ese todo tenemos que ser aquellos que todos practicamos la palabra del Señor. Hermanos, el hecho de asistir a una iglesia local es muy importante porque es la familia, es tu identidad, no es tu manera de ser, porque así como el pastor es, el líder es, tú también vas a tener este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Nosotros decimos que este ministerio nuestro es ministerio de familia, enfocado en la familia. Porque dice la palabra del Señor que Abraham
ha sido sacado de su parentela, ¿no? Como familia. Y la unidad, ¿no?, de la sociedad es la familia. Y enfatizamos acá eso, que la familia. Entonces, si están enfatizando la familia, ¿dónde va a asistir? A una iglesia donde solamente el pastor maneja, ¿verdad? Tú tienes que ver un ministerio, si realmente con su vida están respaldando lo que están hablando. Por eso hay muchas divisiones en muchas iglesias. Dicen, bueno, el pastorado es como cualquier profesión, como ser el profesor. El pastor trabaja en la iglesia, pero la esposa no tiene que ver. Entre la iglesia, la pastora, la esposa, aunque a uno no les gusta el nombre de pastora, pero para mí sí, porque si tiene gente que ha ganado al Señor, es pastora, porque está guiando almas. Otros se van a que el estudio es lo más importante. Tampoco es eso, hermano, si no nadie estaría salvo. No. Hermanos, muy importante entender el fondo de lo que realmente el Señor quiere enseñar. La iglesia local es la familia. Así como tú quieres ser, tienes un modelo en el Señor, también dice el Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí, dice el Pablo. ¿Cómo? Yo soy de Cristo. Entonces tengo que buscar un líder que imite al Señor y con su vida pues demuestre que está viviendo así. Entonces yo voy a seguir a este, ¿verdad? No a cualquier lugar. A veces les gusta la música y con la música van a ser igualitos, bandoleros también. Nada de conocimiento de la palabra. A veces buscan un líder que es soltero, tal vez, y no maneja todo un conjunto que es la familia. ¿Cómo un soltero puede aconsejar a un casado? ¿Verdad? Entonces la iglesia local realmente es muy importante para aprender principios, y el ministerio tiene que estar respaldado con vida. ¿No? De la palabra dice, el verdadero testimonio no es aquel que dice, yo soy así, que yo he estudiado, que tengo conocimiento, que he leído estos libros. El verdadero testimonio es aquel, lo que otros dicen de ti, lo que perciben de ti, lo que ves en tu vida y te interpretan este tipo. ¿Por qué es así? Me dicen, te felicito, después de 40 años sigues con tu misma esposa, Betsy. Ese es un testimonio de mantener ese conocimiento de la palabra del Señor y esa solidez. Que el matrimonio no tiene problemas, pero cuando uno conoce al Señor, arreglamos los problemas y nuevamente seguimos adelante, porque el Señor nos ha enseñado de esa manera y nos enseña. La iglesia local, hermanos, nos forma. La iglesia local es algo que tenemos que apreciar. Los que hemos vivido afuera por mucho tiempo, extrañamos y entendemos qué es no tener familia, ¿verdad? Yo me acuerdo, vine a los 17 años acá, y una Navidad, y tenía un cuarto cuando estudiaba en la universidad, y resulta que tenía que dar examen el día de Navidad. Primera vez que no había pasado Navidad en mi casa, porque tenía examen en la universidad. Yo estaba estudiando esa noche y me acuerdo que había una ventana, así como esa ventana de la iglesia, que daba al patio, y las gotas de la lluvia caían del árbol, y también veía que las gotas de mis lágrimas caían por mi rostro. Queridos hermanos, la vida es así, extrañando a mi familia. Mis lágrimas caían. No había pasado nunca una Navidad solo. Nosotros deberíamos, cuando nos faltamos de la iglesia, deberíamos derramar lágrimas. Yo pues derramo lágrimas, hermanos, porque a veces voy a Oruro y no puedo llegar para la oración del sábado, porque para mí, aunque esté yo solo, oro los sábados, y eso saben, en la iglesia. Pero si no llego a ese compromiso, hasta mis lágrimas caen, me siento mal, porque quiero estar, porque es ese momento de comunión con el Señor, ¿verdad? Tiene que haber ese deseo de estar con Él. Y la iglesia tiene que ser eso, tiene que nacer en nosotros ese deseo de identificarnos con alguien, ¿no? Yo le digo a mi esposa, ya es tiempo de que viajemos solos, los dositos,
porque yo quiero estar con ella. Y cuando estamos con ella, donde sea, estamos bien. Queremos esas experiencias, los momentos más lindos que hemos tenido así viajando, estando los dos, cuidándonos entre dos. Cuando tú estás enamorado del Señor, ¿verdad? Pues buscas. Pero si algo está en tu corazón, no hay ese deseo de hacer, ni de juntarse, es algo que está pasando contigo, hermanos. Y eso tenemos que nosotros ver, hablando de la iglesia del Señor. Entonces, reunirse y ser parte de una iglesia local es importante. La iglesia de Dios, yo quisiera que hablamos, alguien me leyó, pero en 1 Corintios 1:2, quiero tomar otro aspecto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias. Quiero irme a esta palabra que dice la iglesia de Dios, ¿no? En la parte que he leído, dice iglesia de Dios. Pablo llama la iglesia de Dios a ese grupo. No está diciendo que la iglesia de Dios es de todo el mundo, sino la iglesia de Dios está hablando de un grupo particular. O sea que este grupo que estamos en este momento, somos la iglesia de Dios. Somos parte de ese grupo tan grande de cristianos que son salvos delante del Señor, ¿verdad? Entonces somos la iglesia de Dios. Aquellos verdaderos cristianos somos la iglesia de Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo no estar en nuestras reuniones? ¿Cómo no venir a esas reuniones donde Dios está? No, la iglesia de Dios incluye a todo creyente radicado en la ciudad. O sea que este es mi grupo, el Señor me ha dado esta iglesia, yo debo estar acá. ¿No ve? Eso es la iglesia de Dios. Pero hay otro versículo que quiero tocar también. 1 Corintios 12, 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice? Si alguien me lee. Y miembros, cada uno en particular. Cuando tú no quieres ser parte de alguien, no te haces miembro, ¿verdad? Cuando de lejitos nomás estás mirando, no te haces miembro. Yo tengo un ejemplo muy claro. Cuando yo me casé, a mi suegro yo me lo quería mucho, y mi esposa sabe. Yo lo quería mucho. Y siempre, yo no le decía a don Manuel nada, yo le decía siempre papi, porque era mayor. Papi, ¿cómo estás, papi? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Y era tan conversador porque él leía harto, mucha lectura tenía él. Me encantaba conversar con él. Imagínense si yo tomaría de lejitos nomás, ¿cómo está usted? ¿Verdad? Es como para decir, yo estoy con usted porque me he casado con su hija y listo. ¿No ve? Es como dar ese mensaje. Pero si yo le digo, papi, ¿cómo estás? Papi, podemos viajar. ¿Por qué no viajamos, papi? Estamos yendo a Oruro con Geodi. ¿Por qué no viajamos? Yo me acuerdo que hemos viajado. Hermanos, tenemos que tener ese sentido de integrarnos a la iglesia. Si estoy solamente mirando de lejitos, es como si no me importas, pero por si acaso estoy acá. Y no me están diciendo a mí, sino están diciendo al Señor, que es el cuerpo celestial. Tienen una oportunidad, no están aprovechando como tiene que ser. Hermanos, muy importante la iglesia de Dios. Dice la palabra que este grupo es la iglesia de Dios porque cuando nos reunimos en su nombre, ¿no? Estamos hablando de Él. Y los verdaderos cristianos vamos a hablar, dice la palabra, en espíritu y en verdad vamos a adorarle a Él. Muy bien, otro aspecto que quiero tomar es Efesios 4:4. Aquí yo tengo Efesios
4:4. Y quiero tomar acá esta parte que dice de la iglesia, el versículo Efesios 4:4, dice un cuerpo y un espíritu. O sea que la iglesia es un cuerpo y es un espíritu, no hay otro. Y el cuerpo del Señor Jesús, ¿no? Y cada uno somos miembros de ese cuerpo, y hay un solo cuerpo. Y tenemos que conocer nosotros a ese cuerpo. Tenemos que conocer la verdad que hay en eso, en el conocimiento de la palabra y todo eso conocer. ¿Cómo vamos a conocer si nosotros no estamos estudiando ni tampoco estamos asistiendo? No conocemos, ¿verdad? Cada uno conoce su cuerpo, ¿no ve? Nuestro propio cuerpo conocemos. Igual tenemos que conocer el cuerpo del Señor. No tenemos nosotros que reconocer, ¿no? De modo práctico, la verdad del cuerpo de Cristo. Tenemos que conocer cómo es realmente el cuerpo del Señor, cómo se mueve, no su ministerio. Tenemos que conocer los roles, los dones que tengo, qué puedo hacer, cómo puedo mejorar. A eso venimos. Y cómo no estar viviendo. La palabra dice que por ignorancia mi pueblo sufre, por ignorancia. Pero si tú conoces la palabra, dices, no te voy a dar una prueba más de lo que tú no puedas resistir. Y esta semana yo fui porque tenía una petición al Señor muy importante en mi vida. Dije, Señor, me voy a Oruro desde lunes a viernes, pero quiero una respuesta para esto, Señor. Yo no me voy si no me das una respuesta, Señor. Incluso hice medio ayuno nomás hago porque mucho me gusta comer. Entonces medio ayuno nomás hice. Pero para mí es doloroso hacer un medio ayuno también. Pero oré al Señor, le dije, Señor, no puedo ir sin respuesta alguna en esta necesidad que tengo. ¿Verdad? Y mis hijos saben. Y el Señor respondió. Entonces, ¿por qué voy a sufrir más si dice la palabra, clámenme? Pongan sus necesidades a mí. No para cualquier cosa ya también, ¿no? Señor, quiero ir a la plaza, pero tengo mis pies, yo puedo ir. No, Señor, quiero ir a tal parte. Hay cosas que ya podemos hacer porque Dios nos ha dado capacidades. Pero hay ciertas cosas que no podemos y dependen a veces de otras personas. Y podemos nosotros orar y pedir que el Señor lo haga de una manera sobrenatural. Y dice la palabra del Señor eso, ¿no? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Dice, no, tocad y se os abrirá. Si no hacemos nada, ¿de qué vale que me paren la puerta aquí y esté parado ahí esperando y no toco el timbre? Nadie me va a abrir, ¿verdad? Tengo que tocar el timbre para que alguien me abra. Y si no me abre, sigo tocando. Hasta de cansancio, el que no quiere abrirme me va a abrir porque estoy tocando insistentemente, ¿no ves? Aunque a pegarme va a salir, pero va a salir. Pero hermanos, a veces no conocemos la palabra y por eso sufrimos. Tenemos que ir adelante en el Señor. Y en tu iglesia local tú vas a aprender eso. En tu iglesia local, si tú pides, vas a recibir ayuda, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la palabra. Es un cuerpo la iglesia. Y vamos a pasar un poquito al versículo, el mismo versículo. El cuerpo dice, y un espíritu. Y tiene que haber una sola forma de pensar, porque tenemos una sola palabra y el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, si todos nos sujetamos a esto y hacemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, vamos a tener un solo sentir, ¿no? El cuerpo de Cristo, ser miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es? Reconocer el cuerpo de Cristo como un todo. Si estoy viniendo a la iglesia, estoy reconociendo que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo para mí es todo. ¿No? Porque la cabeza está en el cielo, mi Jesús está en el cielo, y a través de su Santo Espíritu está ministrando este cuerpo. Si hay un dolor, cuando te escueces te rascas, ¿no ve? O te dejas nomás ahí que no, te rascas. Si algo te pasa, nos pasa, el Señor se va a dar cuenta y va a escuchar y va a dar una solución. Empezar a vivir de esa manera, hermanos.
en el Señor. Importante. El venir a la iglesia, entonces, ¿qué es? Reconocer a este cuerpo de Cristo, reconocer que este cuerpo del Señor está acá en la tierra. Yo soy parte de esa organización celestial. Entonces yo voy a la iglesia, ¿no? Yo voy a ser ministrado, yo voy a aprender, yo voy a tener comunión con los hermanos. Voy a ir a dejar mis cargas, tal vez algún hermano mayor me va a ayudar a orar. Y me dice, hermano, tal vez tengo una preocupación, quiero orar, pastor. Yo siempre estoy dispuesto para orar, para apoyar. Y cualquier hermano mayor va a estar dispuesto. Mis hijos, los líderes también hacen ese trabajo. Trabajo tan lindo de poder tener apoyo. La iglesia siempre va a estar si nosotros pedimos también, ¿no? Y otra cosa, otro punto que quiero tomar, solamente mencionar, debe ser la iglesia como una gota, que se parece, ¿no? Una gota, si sacamos del agua acá que tengo por una gotita, se parece a la misma. Entre la iglesia de Dios es uno solo. El Señor con su sangre lo ha ganado, pero nosotros como iglesia pequeñita somos como una gota de esa parte. Y los dones igualitos se manifiestan en la iglesia. Y así como el corazón de los hermanos es en la iglesia, así va a ser la iglesia. ¿No? Por eso hay mensajes a las 7 iglesias en Éfeso, como el Señor ve los corazones de la iglesia. Y así como la iglesia sea, así va a ser el corazón. Hermanos, todo lo que se aprende en la iglesia, todo lo que es influido en ti, eso van a aprender. Así como es el pastor, si se han sujetado, así van a ser. Tú aprendes en la familia el cómo comportarte. Y en la familia espiritual de cómo te ministra. ¿Verdad? Yo he tenido testimonios muy lindos, como el Señor, al decirme, Señor, has hecho una buena obra. Hay un joven que me vino y dice, pastor, realmente yo he aprendido tanto. Comparo mi vida desde lo que he llegado aquí a lo que soy ahora. Para mí esto ha sido una familia, la iglesia es una familia. Me ha dado una visión completamente diferente. Así la palabra dice, el que busca halla, ¿no? Y también se le abrirá. Pero si tú no buscas, ¿qué vas a hallar? Tal vez estás solamente criticando esto debía ser así, esto debía ser así. No, tú no buscas, no hallas. Yo hasta de prédicas en quechua yo encuentro enseñanzas, porque me gusta escuchar las prédicas en quechua cuando estábamos mucho tiempo ayudando en el campo también, y escuchaba mensajes en quechua de hermanos que ponían sus ejemplos bastante sencillos, pero que te hacían entender y te ayudan en la vida. Esa es la iglesia, hermanos, para poder convivir. Y otra cosa, en el versículo de Efesios 4:3 dice, con esto vamos a terminar, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos nosotros que creer y mantener esa unidad. En oración vamos a hacer que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Y vamos a mantener unidad, dice, en la paz. Y la iglesia está para eso. La iglesia no está para hacer problemas dentro de los hermanos, sino más bien para mantener la unidad de la paz. Y eso a través de la oración. ¿Verdad? Decir, Señor, estoy tan renegado para ese hermano que no me gusta, que no me saluda, dame esa paz, dame esa tranquilidad. En vez de ir a agarrarle de sus cabellos, el Señor le va a dar la paz. ¿Verdad? Y en el hogar igual. Tal vez hay problemas con nuestros hijos y todo eso, Señor, tú sabes que esto es así. Dame la paz, dame tranquilidad, tú vas a orar y vas a calmar y no se va a producir el problema en el hogar. Primeramente tenemos que nosotros relacionarnos con el Señor para poder manejar, dice la palabra, ¿no? Uno de los dones que es, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo es no pelearse, no contiendas, ¿verdad? Templanza, el poder controlarse ante cualquier situación, el poder controlarse. Realmente la palabra nos enseña tanto, hermanos, para tener una vida en el Señor, una vida de prosperidad, una vida de bendición. Y aunque nos va mal, aunque nos esté yendo mal, hermanos,
tenemos ese consuelo de que Él dice que no nos va a dejar soportar eso que estamos pasando por mucho tiempo. Él nos va a dar, dice, vamos a poder, hasta el momento que ya no podemos, el Señor nos va a sacar, ¿verdad? No nos va a dejar más de lo que no podamos resistir. Así que la unidad mediante del Espíritu es muy importante y eso es lo que aprendemos en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos concluir este mensaje? ¿Cómo podemos nosotros, en 2 palabras, decir, no con relación a lo que hemos aprendido en la mañana? La iglesia local debe presentar las mismas características de la iglesia universal, de la iglesia grande, de la iglesia que solamente el Señor conoce quiénes son. Y si nosotros conocemos la palabra y estamos siguiendo a eso, no a ciertos dogmas que humanamente he interpretado, por eso se han hecho las denominaciones, por eso se han hecho tantas otras cosas, porque humanamente hasta se han hecho credos que nos hacen repetir a veces de memoria y no sabemos qué estamos repitiendo. Ese tipo de divisiones han hecho. Otra gente, de acuerdo a sus conveniencias, han tenido que cambiar la doctrina, ¿no? Y lo vuelven en grupos, ¿no? Tal vez enfatizan solamente la sanidad, otros la prosperidad económica, otros así. No tenemos que seguir eso. Por eso tenemos que aprender la palabra del Señor, tal cual es. Todos los que practicamos la palabra del Señor, todos los que estamos nosotros viendo qué es lo que la palabra nos dice, vamos a estar en el mismo sentir y en el mismo corazón de cualquier que esté en otro lugar del planeta. Y nosotros somos parte de esa iglesia universal que el Señor nomás sabe a quién se va a llevar, ¿no? Y en la iglesia no todos van a ir al cielo, no van a decir todos porque van a la BMI y ahora ya están al cielo. El Señor conoce cada corazón, ¿no? Así que hermanos, oremos, veamos la responsabilidad que tenemos con relación a la iglesia del Señor, recordar que es el cuerpo de Cristo. Si estamos viniendo acá a la iglesia, es estar conscientes de que estamos yendo a una asamblea con el Señor, estamos yendo a una reunión con el Señor, estamos yendo a conversar con el Señor, estamos viniendo a aprender del Señor para nuestras vidas. Voy a pedir que oremos. Hoy tenemos la Santa Cena y en ese sentido vamos a también participar de la Santa Cena, ¿no? Recordando ese sacrificio del Señor Jesús. No estaríamos reunidos acá si no hubiera habido sacrificio de Él, ¿verdad? Pero qué sacrificio tan lindo para poder agradecer, reconocer y decirle, sí Señor, tú eres real en mi vida. Sí Señor, yo sé que he fallado, pero sigo adelante. Porque tu palabra nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y quiero seguir adelante, Señor. Quiero seguir en comunión contigo, Señor. Y de hoy en adelante voy a cambiar, ¿verdad? Entonces, cada vez cambiar en el Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por hacernos reflexionar. Señor Jesús, tú has ido a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y por eso estamos acá, Señor. Gracias a ese sacrificio, Señor, tu iglesia se mueve. Y gracias también porque tu Santo Espíritu, Señor, está con nosotros. Espíritu Santo, que sea siempre bienvenido a nuestros corazones, a nuestra iglesia, a nuestro hogar. Danos, Señor, ese sentir que viene, Señor, de ti, de amarte, de quererte. Haznos sentir, Señor, ese amor que tú tienes, Señor, y manifestado en tu sacrificio en la cruz del Calvario por toda la humanidad.